Hombre mayor, mujer menor. ¿Siempre es una relación de poder o puede ser un vínculo sano? Tal vez esa no es la pregunta adecuada, más bien deberíamos preguntarnos, ¿qué pasa realmente dentro de esas relaciones? A veces juzgamos sin conocimiento. Damos un dictamen sobre algo que vemos desde la barrera y sin estar en la arena, sin comprender qué sucede de fondo. Algo muy común en la era de las redes sociales. Hace poco Netflix estrenó un nuevo programa, muy por la línea de lo que ha sido el show como El amor es ciego. I don't know if these guys are my grandpa's age. But you don't know who the Spice Girls are? I couldn't name one. Su nuevo reality, La Edad del Amor, es un espacio donde, según dice la sinopsis, solteros desencantados de las citas modernas deciden ampliar el rango de edad de personas con las que suelen salir para buscar el amor de sus vidas. I like the You mom do? part. Do you have mommy issues? If you're not as hot as my mom, I'm not gonna marry you. En medio de estos espacios controlados, al parecer sucedió de todo. Choques culturales donde, mientras los participantes de 40 años buscaban estabilidad, los de 20 querían diversión. Disputas entre jóvenes y adultos por un mismo interés amoroso. Y prejuicios sociales, consecuencias de dilemas internos y críticas de compañeros por salir con alguien mucho mayor o menor. I'm starting to see red flags. She doesn't know you have kids? That's unacceptable. Leyendo algunas notas de prensa, me pareció curioso encontrarme con dos artículos, uno estadounidense y otro español, que buscaban dar respuesta a una pregunta similar a la que les planteaba inicialmente. ¿Siempre es una relación de poder o puede ser un vínculo sano? El de La Vanguardia de España retoma estudios realizados en esa línea para evaluar, según ellos, qué tan buena o mala decisión podría llegar a ser el estar con una persona considerablemente mayor o menor. Citaron investigaciones como la del 2002 de la Universidad de Maastricht, donde se encontró que matrimonios con mayores diferencias de edad se asocian a más satisfacción vital para ambos cónyuges. O datos de la CDC estadounidense, en español Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, donde se muestra que algunas parejas con mayores diferencias de edad pueden durar más que aquellos con una diferencia menor. El otro artículo, publicado en la revista Cosmopolitan de su edición web, buscaba responder la pregunta: ¿es posible tener éxito en una relación con una diferencia de edad considerable? Gracias al estreno del reality de Netflix, la conclusión a la que se llega en el artículo, tras consultar a expertas como Carolina Pataki, PhD, terapeuta de relaciones y fundadora del Love Discovery Institute, la psicóloga Sarah E. Hill y la terapeuta Irina Fierstein, es que las relaciones con gran diferencia de edad pueden funcionar si existe alineación en valores y metas, superando la brecha generacional y el estigma social. Pero también hablan de estereotipos que muchas veces aceptamos sin conocer de fondo lo que sucede en el día a día de estas relaciones. La suposición de que existe una explotación mutua. La psicóloga Sarah Hill explica que el imaginario social asume que el miembro mayor explota al menor por sexo o que el miembro menor explota al mayor por dinero o ganancia financiera. Este año, en uno de los episodios de la tercera temporada, hablamos de la experiencia que vive Claudia Castañeda, ingeniera y madre, quien, buscando desmitificar este tipo de uniones, nos hablaba de lo que para ella había representado iniciar una relación con un hombre 11 años menor. ¿Qué le podrías decir a mujeres que estén viviendo esta situación? Les podría decir que solo se vive una vez. Yo tenía guardada en un baúl un proyecto de hacer un doctorado, de viajar a otro país, de salir al mundo, y que ya no estaba haciendo porque estaba vieja. Y llegó alguien con una caja de herramientas nueva, poderosa, y agarró mi maleta, la abrió y me dijo que te vaya súper bien. Pero ¿qué pasa cuando el caso es al revés? Cuando eres tú como mujer la menor y el hombre es el mayor, ¿estarías dispuesta a entablar una relación con alguien 13 años mayor que tú? Natalia Vega es repostera, tiene 34 años y sí, está en una relación con un hombre mayor, 13 años mayor que ella. Con ella nos conocimos en el gym donde entrenamos. Ella escuchó el episodio de Claudia y una mañana, tomando tinto, me dijo: siento que hay un estigma social detrás de este tipo de uniones.
Este es el testimonio de una mujer que desde hace 13 años mantiene un vínculo sentimental con Luis y como Claudia quiere desmitificar este tipo de uniones. Los retos que esto conlleva, lo bueno, lo curioso, todo lo hablaremos con ella. La edad del amor, del reality a la realidad, nos llevó a mirar más allá de los prejuicios y hacernos una pregunta incómoda. ¿Realmente sabemos cómo se vive una relación con diferencia de edad? Este será el tema de esta nueva entrada de Corazón. Bienvenidos. Lo que comenzó como un proyecto personal, hoy es un camino que recorremos juntos. Gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias y permitirme compartir las mías. Seguiremos encontrando en la psicología una guía para vivir y sentirnos mejor. Soy Lorena Polanía, psicóloga, terapeuta individual y de pareja y te doy la bienvenida a esta nueva etapa de Corazón, un podcast desde el corazón. Nata, bienvenida a Corazón, qué felicidad tenerte en este espacio. Por favor, ríete y comparte todo lo que eres así de divertida. ¿Cómo estás? Hola, mi Lore, gracias a ti por invitarme. Por fin nos pudimos reunir. Sí, teníamos ya varios intentos de este encuentro y bueno, hoy estamos aquí para hablar de este tema que es muy interesante y que, bueno, pues digamos que no es nuevo, relaciones de pareja en donde hay diferencia de edad, pues yo creo que en todos nuestros círculos las hemos visto y a veces opinamos o los otros opinan sobre esas relaciones. Entonces la idea es que hoy hablemos de eso, Nati, pero bueno, antes cuéntanos quién eres, qué haces. Yo ya di como una abrebocas sobre eso, pero háblanos un poquito de ti para conocerte y iniciar esta conversación. Bueno, mi nombre es Natalia Vega, tengo 34 años, soy diseñadora industrial, pero me dedico al arte de la repostería hace 11 años. Y estoy casada con un hombre 13 años mayor que yo, el cual fue mi profesor en la universidad. Mira tú, qué interesante. Sí, justamente en la entrada cuando les hablaba un poco cómo nos habíamos conocido, bueno, pues después de algunos entrenamientos nos vamos a la panadería de al lado a tomar muy juiciosas tinto o alguna agüita aromática. Y en una de esas estábamos hablando justamente del podcast y pues hablábamos de lo interesante que había sido ese episodio de Claudia en donde tenía una relación con un hombre menor. Y ahí Nati pues me cuenta y me comparte que está en una relación con un hombre 13 años mayor y que había sido su profesor. Pero entonces, Natalia, pues antes de conocer la relación con tu esposo, o sea, que nos hables de la relación con tu esposo, cuéntanos qué pensabas antes antes de estar con tu esposo, qué pensabas de las relaciones donde el hombre era mucho mayor o era mayor que la mujer. ¿Cuál era tu postura? En mi caso es normal porque mi papá le lleva 11 años a mi mamá y la diferencia en realidad no se nota mucho. O sea, yo nunca noté que mi papá era 11 años mayor que mi mamá. Entonces, cuando Luis era 13 años mayor que yo, tampoco fue como algo como que, ay, en shock, la verdad, no. Porque igual yo siento que es más normal que el hombre sea mayor que la mujer. En el caso de Claudia es un poco más tabú que la mujer sea un poco mayor que el hombre porque uno de mujer dicen que envejece mucho más rápido. En mi caso, yo tengo un alma vieja y mi esposo tiene un alma joven, entonces nos complementamos un montón. Yo siento que el tema de la edad como que no importa, o sea, en realidad él es como el alma joven, el que quiere salir, el que quiere andar, el que quiere hacer, viajar, disfrutar, y yo sí como que por mí en la casa acostada con mi manada, que son mis perros y mi esposo, y todos ahí juntos, y ya. Pero él es como el alma joven y yo soy el alma vieja en este caso. Ah, ok. Entonces digamos que claro, por la experiencia que tenías, por tu mismo círculo familiar, para ti no era algo que pues fuera un prejuicio de entrada. Sí, no. Ajá. No. Y mis papás van para 40 años juntos, entonces tampoco es que diga, no es posible o no funciona, no, pues en realidad yo crecí como con ese ejemplo, entonces digamos que tuve parejas de mi misma edad y tuve parejas mayores. Y en este caso, pues me ha funcionado con mi esposo. Ya llevamos 13 años
juntos y él es 13 años, llevamos 15 años, no, 13 años juntos y él me lleva 13 años. 13 años más. Bueno, y hubieras imaginado, digamos, a pesar de que tenías esa cercanía o la experiencia de que en tu misma familia esto ocurriera, ¿hubieras imaginado estar en una relación con un hombre mayor? Pues como dice la canción, la canción de A mí me gustan mayores. A mí me gustan los mayores, sí. Porque Bueno, mi primera pareja era un niño de mi edad y las cosas no. Yo siento que los hombres maduran un poco más, o sea, son más inmaduros que las mujeres, maduran más tarde. O sea, por más de que el hombre sea mayor, puede que ujú, tenga pensamientos un poco más inmaduros. Entonces, en ese caso, yo sí, pues, digamos que de un momento a otro, sí entendí como que sí me gustaban hombres un poco más mayores, pero nunca me imaginé estar, digamos, con mi profesor o con mi esposo. No era mi prototipo de hombre, no era la persona como que yo, o sea, no era como que yo lo miraba y decía, uy, no, me voy a casar con el profesor. No, eso no pasó. Fueron cosas de Dios que se fue dando después de que yo me gradué. Ojo, eso hay que aclararlo. No fue como que en la universidad me metí con él, no. Fue después de que yo me gradué. ah, ok, bien. Bueno, ahí mencionas algo que es importante y bueno, no solamente el tema de que sea 13 años mayor, porque además, claro, tu percepción o tú vivías, digamos, esa situación como está bien porque puedo llegar a ser o sentirme más madura que él, ya que los hombres tienen un proceso de maduración emocional y psicológico de pronto un poquito más lento del que las mujeres pueden llegar a tener. Entonces, digamos que para ti eso estaba bien, pero ¿qué sucedía con la otra situación? Él era profesor y digamos que uno de los principios de la relación de pareja, Nata, habla que para que sea sano no debe haber jerarquía. ¿Y qué es una jerarquía? Pues que no haya una relación de poder. Seamos pares, dos Ujú. adultos relacionándonos, construyendo, cuidándonos, apoyándonos, pero donde no haya un rol de alguno de los dos en donde me siento con más poder o soy tu papá o soy tu mamá o soy tu jefe, ¿sí? O soy tu profesor en este caso. ¿Cómo ya entra esta situación de haber tenido una relación jerárquica ya al interior de la relación de ustedes dos? Pues fue rarísimo porque cuando yo empiezo a salir con Luis, yo estaba acostumbrada a andar con patanes, era la verdad. O sea, como que mi generación no es Rehabilitabas como, gamines, más o menos. casi sí, mi generación no es como la generación de Luis, que a los hombres recogen a la mujer en la casa, uno es más independiente, por decirlo así. Entonces me acuerdo que la primera vez que Luis me invitó a salir fue como, sí, yo te caigo a donde vayamos a ir. Y Luis me dijo como, no, yo te recojo. Y yo le dije, no, fresco, no, yo te recojo en la puerta de tu casa. Entonces fue súper raro, o sea, fue como de entrada, eso, y eso fue lo que me empezó a gustar, porque él es un caballero, es un lord, como dicen por ahí, en todo el sentido de la palabra. O sea, él es el que te abre la puerta, te cierra la puerta, te deja, o sea, te deja en la puerta de la casa, me recogía, me dejaba, y para mí eso fue, pues fue rarísimo, pero fue una de las cosas que más me gustó y era como yo me sentía estando al lado de él, porque me sentía protegida, me sentía querida, me sentía amada, cosa que con los chicos de mi edad o con las personas, parejas anteriores, nunca lo sentí. Ujú. Yo tenía como esa poder, como esa dominancia en la relación, entonces yo fresco, yo te caigo, yo te con todo, o sea, yo voy, yo esto como muy independiente. Entonces, eso fue una de las cosas que a mí más me enamoró de Luis y fue como yo me sentía cuando estaba al lado de él. Ok, entonces, Incluso yo pensé que nosotros nos íbamos a demorar mucho más en casarnos, porque Luis ya me llevaba 13 años, en ese entonces yo tenía, bueno, ¿qué? 21 años, 22 años por ahí. Yo me casé a los 25, tenía 23. Entonces fue como yo dije, este man se va a querer casar en 5 años, está perfecto. Y me pidió matrimonio al año y medio, entonces para mí fue como, pero nos casamos a los 3 años. O sea, él ya estaba súper claro, él dijo, clarísimo. sí, clarísimo, o sea, él dijo, esta es. Y Ujú. tan buena suerte yo que no tiene hijos, no tiene nada. Entonces, pues buenísimo también, para la diferencia de edad, ¿no? Porque tampoco me tocó ser madrastra, pero sí, fue rarísimo porque en realidad a mí lo que sí más me enamoró fue cómo yo me sentía estando al lado de él. Y yo le conocí otro aspecto, siendo ya Luis el hombre y no Luis el profesor. Porque Ujú. como profesor, él era un bacán, pero súper serio y ya, o sea, como listo, tal, y ya, no más.
pero como, con los límites, ¿no? Con los claro, límites sí, que súper, hay en ajá. esa relación de profesor-alumna, con ese Ujú. Incluso respeto. yo me acuerdo que yo peleaba un montón con él porque yo estudié en una fundación, en una universidad como estrato 1, 2 y 3. Ujú, Porque mi hermana en ese entonces estaba estudiando en la Javeriana, entonces mi mamá me dijo, listo, hija, le pagamos la carrera a tu hermana y te pagamos la especialización a ti. Y yo quería mobiliario en Suiza, era mi idea, yo no sé qué. Entonces, listo, mami. Entonces yo estudié en una fundación, ujú. entonces yo estudié, yo no sé qué, y mis compañeros a mí me daba rabia porque yo era muy ñoña y yo salía a trabajar, a hacer trabajos, y mis compañeros salían a tomar cerveza o a hacer de todo al parque enfrente de la universidad. Cuando yo llegaba con el trabajo, él les decía frescos, sobre 4 califico la otra semana. Y a mí me da una rabia y yo siempre le decía, ¿pero por qué? Incluso, como que siempre le decía, a mí me parece el colmo que usted le alcahuetea a esa gente que se pongan a tomar y a emborracharse y uno sí trasnochándose y yo no sé Todo qué. juicioso. Entonces, entonces, pero sí fue súper chévere porque en realidad yo sí me enamoré de la protección, de cómo me sentía con él y de lo caballeroso que era, que aún sigue siendo, después de 13 años, sigue siendo el mismo hombre con el que con el que yo me casé. Ujú. O sea, si había una diferencia en su comportamiento respecto a los jóvenes o a las personas de tu edad. O sea, sí había una Sí, diferencia. total. Y esa diferencia en ese cuidado, en esa atención o en esa forma de conquista, pues definitivamente llegó a ti. Pero no sentiste, digamos, cuando hay ese cambio entre somos profesor y alumna, Claro. ¿y qué pasa ahí? ¿Qué sucede un poco en esa Fue situación? rarísimo, fue rarísimo. O sea, la primera vez que yo me besé con mi marido, pues que era mi profesor, yo decía, "Hueputa, estoy besando a mi profesor". Claro, imagínate. Sí, no, no. Y yo creo que fue raro para los dos. Ujú, Y yo creo que nadie da un peso por nosotros, ¿sabes? Es que fue rarísimo. Fue como que se fue dando y fue una conexión y justo imagínate, nosotros empezamos a salir en un diciembre y con mi familia siempre nos íbamos mi mamá es de Barranquilla, nos íbamos siempre a la costa. En, no, nos empezamos a hablar como en noviembre y en diciembre nos íbamos a ir para Barranquilla, el viaje de todos los años a visitar a mi abuela, yo no sé qué. Y él se va a ir solo a montar moto al Cabo de la Vela, o sea, el mismo camino. ujú. Y él aplazó el viaje, él se iba a ir antes y él se fue con nosotros como encaravanados. Y él dice que él se sentía en el Paseo 4 porque es que mis papás paran por los limones, por las toallas, por los plátanos, o sea, literal, por todo. Y Por entonces un todo. viaje que puede durar, no sé, 24, 22 horas, no sé, duró 36 horas. O sea, fue un viaje larguísimo. Entonces, en ese camino empezamos a hablar y a conocernos mucho más Luis y yo. Claro. Entonces, como que yo decía, ok, este man quiere esto, este man tal, ¿tú quieres hijos? Sí, yo quiero hijos porque pues obviamente uno siempre tiene que hablar de lo primero. Listo, tal, bla. Bueno, hasta de la boda, yo creo que hablamos tanto. Mira, Lore, yo soy de las que me montó el carro y yo quedo foqueada, yo parezco un bebé. En ese viaje yo duré todo el tiempo hablando con Luis y yo me acuerdo que mi papá es mi mejor amigo. Y yo le dije, papi, ¿te acuerdas el profesor de la universidad? Me dijo, ah, el flaco. Yo le dije, sí, papi, es que me está echando los perros. Y él me dice, ese hombre me gusta para ti, hija. O sea, él ni siquiera miró si era 13 años mayor, si era menos. No, me dijo, ese hombre me gusta para ti. Y yo, ah, sí, ah, listo, hágale. Y me acuerdo que Claro. cada vez que yo me bajaba del carro, mi mamá me decía, ¿qué? Ya se dieron un besito, yo no sé qué, ta, ta, ta. Y yo le dije, no, mami, todavía no, yo no sé qué. Y mi mamá es costeña y en su forma jocosa de decir las cosas me decía, yo le dije, no mami, porque yo acaba de salir como de una relación, no relación torturosa, con un man 10 años mayor también, que fue una miércoles. Entonces yo dije, yo no quiero nada. Entonces mi mamá me decía, cada que yo me bajaba del carro, que parábamos a tomarnos un jugo de corzo, no sé, cualquier cosa, en ese camino para ir a la costa. Mi mamá, ya se dieron un beso. No, yo no, mami, nada. Y cuando él me acuerdo que él estaba manejando y me dice, ¿sabes qué? Sí, ¿por qué no? ¿Quieres ser mi novia? Y yo no le respondí nada, yo me hice la pendeja. Cuando yo me bajé del carro, le dije, ya me dijo que sí quería ser su novia, le dije a mis papás. Y mi mamá, yo le dije, pero yo no sé si todavía quiero ser su novia. Y mi mamá, tú no seas pendeja, que uno siempre tiene que, inténtalo, es un buen hombre, que si no pasa, si no funciona, pues no pasa nada, pero Claro. y si no, quedas como con la duda de que pudo haber pasado, tal. Y al día siguiente, Lore, dígale que sí, después de casi 24 horas que me había dicho. Entonces me montó al carro y le digo, Lo oye, hiciste ¿sabes qué? esperar.
Ay, sí, qué pecado. Oye, ¿sabes qué? Sí, ¿por qué no? Y me dice, yo le dije, sí, sí quiero. Y me dijo, ¿sí quieres qué? Claro, y me hizo sufrir después. Diga Y lo yo que le quiere. dije, sí, sí quiero ¿qué es lo que quieres? Y yo, que si quiero ser tu novia. Y desde ahí, literal, me acuerdo que fui, de ahí él iba a durar como 10 días en el Cabo de la Vela, duró 2 días y pasó 31 con nosotros, o sea, casi que todas las fechas de fin de año la pasamos buenísimo y de ahí hemos estado juntos. Claro, digamos que, claro, tenías barra en tu familia, ¿no? Justamente Lo aman avalado, desde el minuto uno. sí, Y justamente aclaro que avalado mi por eso. familia siempre detestó todos mis novios, ¿no? O sea, nunca les gustaron. Entonces, fue Claro, ahí eso como, para ti fue un indicador muy importante, adicional, creo yo, pues por lo que estás contando, también porque representaba pues responsabilidad, seguridad, seriedad. Entonces, pues ajá, dentro de las creencias que se puede tener alrededor de formar una relación, pues esto era un buen indicio o un buen inicio, ¿verdad? Para poder tener una relación. Y lo que te mencionaba tu mamá, pues si no funciona bien, pero pues no sí pasa funciona. nada. ¿Qué Sí. pasa si sí funciona? Ajá. Entonces, súper bien, pero bueno, tu familia sí, tu familia digamos que avalaba esta situación, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con tus amigos alrededor? ¿Qué prejuicios tú escuchabas respecto a este tipo de relaciones? De diferencia de edad, no en tu familia, porque ya entendemos Sí. que no, pero en tu círculo más amplio y que En además ese fuera tu entonces, profesor. Ujú. en ese entonces, digamos que yo soy muy compinchera y tengo muchas como compañeras, pero amigas cercanas son muy pocas. Ujú. Entonces, en ese entonces, yo me acuerdo que yo en la universidad, como que a mí no me querían mucho mis compañeros, entonces tenía muy pocos. Y sí fue como, la gente decía, como, "Ay, esa relación no va a durar nada porque está loca, aparte el man es mayor, pero ojo, tengo que aclarar que mi esposo no aparenta la edad que tiene, ¿no? Tampoco. Él Entonces, come años. sí. Y entonces, como que mi mejor amiga me decía, ¿te gusta? Sí. ¿Lo quieres? Sí. Hágale. O sea, nada va a perder, nada va a perder. Pero sí, hubo un compañero de la universidad que me dijo, eso no va a funcionar, ese man solo la quiere para yo no sé qué, y ya eso no más, y yo no sé qué. Y en realidad creo que Luis lo tenía muy claro, ¿sabes? Porque él también anteriormente, antes de mí, tuvo una relación muy duradera y nunca pasó nada. Y mira que al año y medio nosotros dos o sea, ya fue propuesta de matrimonio y a los 3 años casarnos. Pero no creas que esa transición entre el profesor y el novio sí fue súper, duró casi como 3 meses, o sea, no creas, costó como yo entender que ya no era mi profesor, sino que era mi pareja. Y fíjate, Teo, mira, la siguiente pregunta era que te tenía era eso, ¿en qué momento deja de ser tu profesor y empieza a ser tu pareja, ¿no? Tu par. Te empiezas a sentir ya no en esa relación jerárquica. Entonces estás diciendo que 3 meses, pero ¿qué empezó a ocurrir específicamente en la manera en la que ustedes se relacionaban, pues más allá, digamos, del gusto, de lo afectivo? Fue rarísimo, Lore, porque todos sus amigos eran mis profesores, todos fueron mis profesores, todos. Claro, Entonces, fue ya rarísimo no porque yo era, me era sentía, el círculo en el que él se relacionaba también. claro, es que son sus amigos. Entonces fue rarísimo porque aparte yo también le tenía apodos. Había un profesor que se llama Luis también y yo le decía el Barbas. Entonces, como decir, o sea, como que salir, fue rarísimo porque o sea, su círculo eran como mis profesores, literal. Pero fue chévere porque yo soy lo que te decía anteriormente. Yo soy una mujer que yo soy muy casera. Entonces, yo soy muy folclórica y tal, pero como que entre rumbear y Netflix, yo prefiero Netflix en la cama, ¿sabes? O sea, como que entonces, Ujú. él me empezó a involucrar en su círculo. Entonces, me acuerdo que la primera salida y fue rarísimo porque yo todavía vivía con mis papás. O sea, mi papá sí es el que dice, usted sale de la casa con anillo puesto. Y así fue. Entonces, fue como, y a mí me da mucha tranquilidad porque mi papá es muy intenso, entonces siempre era como cada 10 minutos, ¿cómo estás? ¿Ya vienes? Y con Luis me decía, ¿estás con Lucho? Sí. Bueno, Ah, listo. Y no bueno, me volvió a llamar. Sí, literal, o sea, como. se Y sentía me acuerdo tranquilo, que la seguro. primera salida, la primera salida fue un matrimonio
que de unos amigos de Luis que todavía siguen casados en Medellín. Entonces fue el viaje, los dos solos a Medellín, me acuerdo con su círculo, estando con las amigas de él, que no eran mis profesoras, sino eran sus mejores amigas, conocer a su entorno, y ahí fue que empecé a ver, porque él es un hombre que sí, él tiene amigo de motos, amigo de la universidad, él tiene amigos por todo, de diferentes combos. Entonces él me empezó a involucrar en su entorno. Y aparte, mi mejor amiga también lo amó desde el minuto uno. Entonces, pues fue buenísimo. Aunque tenía otra amiga, que ya no es mi amiga, que siempre me decía, Por es que eso. él es muy viejo, tú deberías conseguirte algo mejor, y yo no sé qué. Ella sí como, y de hecho como que siempre hubo como ese roce ahí, como que me decía, lo tolero por ti, porque tú lo aceptas, pero pues que uno no tiene que tolerar los novios de nadie. O sea, si no te gusta, pues ábrete de No te malas, o gusta, sea, exacto. sí. Pero él empezó a involucrarme en su núcleo y empezó a demostrarme, y de verdad es que yo creo que yo he aprendido muchas cosas estando con Luis, em, de cosas que si no estuviera con él yo creo que nunca hubiera aprendido, ¿Cómo qué? como etiqueta y protocolo. Etiqueta y protocolo, digamos. Luis es de una familia muy conservadora, entonces sus tías son de las que nos dicen, pongan la mesa, y uno tiene que poner la mesa, y la mesa tiene, los tenedores tienen que ir a cierta cosa, y entonces yo soy una persona que no me callo nunca, hablo demasiado, entonces yo era de las que hablaba con la comida en la boca. Entonces él me decía, me miraba y me decía, traga y Era una después habla, ¿sabes? De verdad, o sea, como ese tipo de cosas que si yo no hubiera estado con él, yo seguiría teniendo esas como esas mañas, por decirlo así, porque en mi familia, digamos, como que no nos fijamos en eso, en la familia de él sí. Entonces, digamos que empezó a aprender un montón, digamos, nosotros, todos donde hemos viajado, he buceado porque él me lo regaló y me encanta ahora bucear. Hemos viajado donde hemos viajado, pues porque él planea, es que no sé si es por la diferencia de edad, pero nosotros nos complementamos un montón, Lore. Entonces, Ok. él planea viajes, yo le digo que sí a todo, ¿sabes? O sea, como que, como Qué buen que, complemento ese. sí, él Bueno, pero planea ahí, en literal, o sea, eso, él es súper organizado, yo soy más desorganizada, entonces yo me dejo llevar. ok. Bueno, y ahí en eso me gustaría que de pronto nos explicaras para poder entender un poco la relación de cómo se rompe esta relación de poder, cómo llegan a acuerdos, ¿no? Porque, digamos, tú lo que nos estás explicando es, bueno, tú puedes ser una buena partner en eso, en donde él propone y tú normalmente puedes estar dispuesta a hacer este tipo de actividades que él propone. Es decir, él tiene iniciativa y tú sigues esas iniciativas, pero la relación de pareja tiene un componente que es muy importante, y son los acuerdos en la cotidianidad, ¿sí? Eh, ¿Cómo llegan ustedes a esos acuerdos en el día a día? Yo creo que es como de ceder. O sea, te pongo el ejemplo más claro en mi hogar. Nosotros somos una familia multiespecie. ¿Eso qué quiere decir? Que somos 2 humanos, 4 perros. ¿Sí? Ujú. Que ¿No hay para gatos? mí, y la gata está en la fábrica, sí, y una gata. Ah, por favor, no Entonces, discrimine a la gatica. en mi casa, yo amo a mis perros como si fueran mis hijos. Luis Ujú, los ama como perros. Son ujú, 2 puntos de vista totalmente diferentes. Si yo viviera sola, mis perros dormirían conmigo en la cama. Pero como ujú. estoy con Luis, a él no le gusta que los perros duerman en la cama. Entonces los perros no duermen en la cama. Y así uno empieza a negociar. Entonces, listo, perfecto. ¿Quieres 4 perros? Tenemos 4 perros. Listo, los tenemos. Ahora, no van a estar dentro de la cama ni dentro del cuarto. Perfecto. Y uno empieza así a negociar. Ujú. Ok. Entonces, En esa no, negociación, ¿normalmente sientes que ambos ganan? sí, o sea, sí, porque, digamos, volviendo al ejemplo de los perros. No, sí, a veces, y a veces siempre tiene que ganar uno más que otro. Explica Entonces, un poco eso, para poder ahí mirar. digamos, con los perros. Luis decía, amor, los perros son para dormir afuera de la casa, porque es una Alaska Malamut, el perro se va a morir del calor adentro. Y yo le dije, no, no va a dormir afuera, va a dormir adentro. Él dijo, listo, adentro, pero no en nuestro cuarto. Perfecto, no duerme en nuestro cuarto. Y ahí como que uno va negociando, ¿sí? Llegaron a un punto medio, es decir, hay Sí, un exacto. gana-gana.
hay un gana-gana en ese aspecto. Pero hay momentos en los que digamos, mi amor, hay un paseo y yo le digo, "Ay, tengo mucha pereza de no ir", y él se muere por ir y no vamos, porque es que yo no estoy dispuesta ni con toda la disposición. Ahí el que pierde es él, porque él sí quiere ir y yo no. Ahora, si yo le digo al amor, ve tú, él me dice, no, amor, yo sin ti no voy. Pero eso ya es Ujú. una decisión de él. Pero ahí el que está perdiendo es él. Ok, bueno, digamos que ahí, y este punto es muy importante cuando hablamos de relaciones sanas. Tú hablas de ceder, y yo ahí hago una reflexión importante mm, porque si alguno de los dos, digamos que cuando en la relación de pareja alguien intenta ganar, básicamente lo que ocurre es que ambos pierden. ¿M? La Sí. estrategia es sentir que ambos están ganando. Ahora, si la decisión, por ejemplo, en el ejemplo, pues en lo que tú estás diciendo del viaje, él dice, yo no voy porque tú no vas, eh, él debe buscar una ganancia en eso que él está decidiendo como adulto, ¿sí? Eso es fundamental, el rol que tengo de adulto en las decisiones que tomo para no sentir que del todo estoy cediendo, porque cuando cedemos se genera una expectativa que está como encubierta, ¿sí? Que más adelante esperamos que se compense de alguna forma, ¿sí? Entonces como que se saca una cuenta de cobro más adelante. Entonces, esto que tú mencionas de yo puedo decir, ok, quiero ir al viaje, ahora decido no ir al viaje porque tú no vas, que también es una opción que él fuera, ¿sí? Digamos que él lo decide, pero también es una opción que tú dijeras, no, pues ve, y él dijera, ok, listo, yo voy, y eso no tendría nada de malo y no tendría por qué ir en contra de la relación. Sin embargo, si él lo decide como adulto, porque tiene la ganancia de que, bueno, ese fin de semana van a hacer algo los dos especial, o simplemente ni especial, van a estar los dos y van a trabajar en la relación o lo que sea, ¿cierto? Que él decida desde el ser adulto, pues esa sensación de que se está cediendo se pierde un poco. Digamos que eso es a lo que apuntamos en el momento de tomar estas decisiones para que ambos sientan que hay una ganancia. Eso es muy importante, hay un gana-gana. Puede ser Ahora, un tiempo. sabes que es también de pronto yo creo que es como un punto clave en nuestra relación, Lore, y es que nos damos espacios. O sea, por ejemplo, a mí mañana viene Luis y me dice, amor, tengo un viaje con mis amigos en moto, paso al Cabo de la Vela y me voy 10 días. Perfecto, amor, te vas 10, o sea, espectacular. Y Ve, eso es un espacio disfruta. tanto para él como para mí. Pero no Ujú. crees, es un espacio, no para yo salir, sino porque es un espacio donde yo duermo con mis perros en la cama, porque él no está. ¿Sí me Claro, entiendes? Y él sí. está feliz con sus amigos. Y Ujú. viceversa. Hubo una época en que yo le dije, me voy a París y a Marruecos con mi mejor amiga, y fueron 15 días en los que yo estaba con mi mejor amiga y él estaba en la casa con los perros. No en la cama, obviamente, pero también con los perros. Entonces, digamos que sí es como, siento que también es un éxito en nuestras relaciones que nos damos nuestros espacios. A veces él me dice, amor, me voy a ver con mis amigos de la universidad y son plan de hombres. O sea, yo sé que ahí yo ni me interesa ni le digo, y yo voy, no, yo ya sé cómo es la mecánica. Perfecto, mi amor, vete. O sea, es más, entonces nos damos los espacios. Y yo siento que en cierto modo a mí sí me da más seguridad que sea un hombre mayor, Lore, porque es un hombre que no está huevoneando, ¿sabes? O sea, Ujú. no está buscando, ya es una persona que sabe lo que quiere, para dónde va, que si la caga, que si no la caga, que si la embarra, que si no la embarra, ¿sabes? Entonces, eso a mí me da mucha seguridad. Ahora, he tenido mis episodios de celos, sí, la verdad, 1 o 2 veces en 13 años, Ujú. Ok. pero no es como que me cree una inseguridad a mí, no, Ujú. la verdad. No, pues los celos son una emoción, Nata, o sea, es una emoción y las emociones son humanas y todos podemos transitar en cualquier emoción, incluida en esta. Lo importante acá, en este tipo digamos, ya que lo mencionas, no es negarse a sentirla ni que tampoco se vuelva algo que sea una constante, ¿no? Que todo el tiempo se cuestione el comportamiento del otro por la inseguridad propia, pero si hay algo particular que genera esa emoción, pues poder hablar de lo que se siente, que genera esta emoción, cómo tú misma te puedes responsabilizar sobre eso que estás sintiendo, Mm. comunicarlo, ser vulnerable frente a eso que puede estar generando esa inseguridad, pues básicamente lo que va a generar es mayor conexión, ¿sí? De Porque eso es hecho, lo que se yo, busca. De hecho, es súper chistoso porque su generación no es una generación de redes. Mi Ujú. generación es una generación que nacimos con, pues no nacimos, pero sí crecimos con redes. Con redes. Entonces, yo soy una vieja que muestra todo en redes y él es un man que no le gusta salir en redes.
Ujú. no le gusta. Entonces, como que yo ya sé que cuando hago una historia yo no lo muestro. Incluso hay gente que me dice, ay, tú llevas 3 años, pero ¿y en qué momento si tú no muestras mucho? Claro, yo sí subo posts y subo cosas, pero es muy chistoso como también uno se va acoplando a la pareja. Entonces, digamos, ya Luis sube más, él es de los que tuve su Instagram y sube puros paisajes, con fotos de comida, lo que está comiendo, pero como que a él no le interesa mostrar su relación, o sea, como que no le interesa. Yo sí soy de las que subo qué hago, qué no hago, qué dejo de hacer, tomo fotos, dejo de tomar y lo subo a él. Y entonces al principio él me decía, él como que sí le molesta un poco eso, como, pero ¿por qué me tienes que, o sea, por qué estás buscando aprobación en los demás subiendo las cosas? Yo le dije, pues porque me gusta y eso es lo que, y ya como que él ha entendido y también Y lo como que las dos respeta. también. Sí, sí, Porque es ese respetar en la diferencia, tienen una visión distinta de la situación y respetan esa postura y se dejan ser, porque otro de los aspectos importantes es poder ser genuino, ser quien somos con el otro, Ujú, ¿sí? Y tal no cual, sí. intentar cambiarlo o cambiarla todo el tiempo, porque pues obviamente ahí perdemos esa posibilidad de ser el adulto o la adulta que somos y pues obviamente empezamos a coartarnos. Bueno, Natalia, ¿y qué cosas los unen que no tienen absolutamente nada que ver con la edad? La comida nos Ujú, une un montón porque él cocina y aunque yo soy repostera, yo lavo la loza. ujú. Entonces es una mecánica. Hace unas Em, tortas deliciosas. pero digamos que la gente creería que a mí me encanta cocinar y yo en realidad no, a mí no me gusta cocinar y él lo sabe, ¿sabes? Ujú, Entonces él es como que en ese sentido se cambió un poquito el, como el rol. Entonces él es el ujú, que me dice, amor, ¿para qué vas a desayunar? Y entonces él me lleva el desayuno a la cama. Como que ese romanticismo nos ha unido un montón porque él es demasiado detallista, muy detallista. Alcanzaría a decir que un poco más que yo. Con ujú, todo y que yo soy más tipo cursi, pero él sí es más detallista, él es muy pendiente. Entonces yo soy una mujer que creo que porque soy Sagitario soy un poco más desprendida. Entonces digamos que yo puede que yo te esté pensando todo el día, pero yo no te llamo ni te lo hago saber. Él sí me ujú. escribe y me dice, amor, te amo, amor, tal cosa, mi amor, ¿ya comiste? Mi amor, ¿hiciste tal cosa? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? Entonces es un hombre muy pendiente, eso nos une mucho. A mí nos une comer juntos, nos Ujú. une los hobbies, digamos, que tenemos, que es viajar un montón, Bucear, lo bucear, que decías que bucean juntos. sí, buceamos juntos y eso fue algo que él me enseñó a mí, porque no era algo como que yo dijera, uy, qué chévere, quiero bucear, no, él me enseñó, él me dijo, a mí me gusta esto, ¿quieres hacerlo? Y yo le dije, de una, y es una pasión que él me pegó a mí, o sea, como que, pero Te lo lo que más nos transmitió. une, sí, lo que más nos une es viajar, comer y, no, y pues la familia. Él viene de una familia súper unida y yo vengo de una familia muy unida, así que somos muy familiares. Ok. Bueno, hay dos preguntas que te quiero hacer ya para finalizar. Una es, si una mujer de 25 años en este momento se acerca a ti y quiere o se está enamorando de un hombre que es mucho mayor que ella, ¿qué preguntas le harías, sí, ante la decisión de estar en esa relación? O sea, no qué le dirías de tu propia experiencia, sino para que ella reflexionara qué preguntas serían importantes que esa mujer de 25 años se hiciera cuando va a tener una relación con un hombre mucho mayor. Lo primero que le preguntaría es, ¿estás dispuesta a entrar en otra generación? Porque Ujú, son generaciones totalmente diferentes. ok, Lo que es normal para esa persona no es normal para uno. Lo segundo que le diría es que piense y analice realmente qué es lo que quiere en su vida, porque un hombre mayor, 3 años mayor, no se va a meter, o pues es lo que pienso yo, en mi experiencia, porque sí, o sea, un hombre mayor sabe qué es lo que quiere. ujú. La mayoría, no, no sé, yo estoy hablando desde mi punto de vista, puede que Sí, es no, de tu pero experiencia, sí, o sea, ajá. estás dispuesta a tener algo formal, estás dispuesta a tener algo serio. Em, y sobre todo le preguntaría, em, no eso, como realmente estás dispuesta a vivir otro estilo generacional, porque eso creo que sí pega duro y acoplarse es súper, súper, o sea, raro, porque digamos, yo soy más casera, pero si tú eres un alma más libre, pronto no puedes pegar con una persona mayor. Claro.
Bien, bueno, y la última, Nata, es qué hace que una relación se sienta entre iguales, incluso cuando los dos no son iguales en edad, en experiencia o en historia. Porque por lo que dices, no solamente es la edad, sino también un poco las familias, ¿no? Las experiencias. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa relación se sienta de pares? Yo creo que Ujú, la complicidad y pues va a sonar muy cursi, pero pues el amor. ujú, Pero sí. sobre todo la complicidad, porque nosotros somos muy cómplices en todo lo que hacemos, con todo y que a veces yo me levanto y digo, uy, no, Dios mío, mamá mamable, y él también a veces se levantará y dirá, uff, qué pereza esta vieja, huele a pastelería todo el día, no sé, estoy hablando pendejadas, ¿sabes? O sea, como, no sé, entonces, con todo y que a veces uno se levanta y como que dice, pero yo siento que la complicidad sí es como un punto muy importante y el amor indispensable porque hay que empezar no sé si la palabra sea ceder, pero sí como equilibrar todas las cargas en la casa. Ujú, acordar. Entonces, sí, Ujú, hacer acuerdos. Entonces, si a mí no digamos en mi caso, él espera, pues su mamá es una señora como muy hogareña, demasiado hogareña, amorosa, es de lavar, de cocinar, y yo soy cero así. Entonces, a mí, ¿qué me tocó hacer? Buscar a alguien que hiciera ese rol que a mí no me gusta, que es la señora que nos ayuda en la casa, y perfecto, él llega a la casa, está todo organizado, todo perfecto, y eso no es un punto de pelea entre los dos. Seguramente si yo no tuviera a la señora que está en la casa, nos la pasaríamos agarradísimos. Pero sí el complemento y como el ser partners es muy importante. A veces la gente, yo veo que la gente dice, es que terminamos porque es que somos mejores amigos, pero qué dicha ser mejor amigo de tu pareja. eso es fundamental. Eso que estás diciendo es muy, muy importante. Por supuesto, el amor es lo mínimo, ¿cierto? Sí. Es esa chispa que tiene que estar, pues igual para que busquemos trabajar en la relación, porque finalmente la relación de pareja es un trabajo diario. Pero el ser amigos, el ser cómplices, el reírse de las mismas cosas y un poco con lo que estás diciendo, yo lo relaciono a algo que decía en la entrada y es el tema de tener valores similares, ¿no? Y eso no Ujú, tiene nada que ver con la edad. Podemos sí. tener edades distintas, pero si los valores y la forma de ver la vida apuntan hacia el mismo lado, la probabilidad de éxito de esa relación es mucho mayor, así tengan diferencias, por ejemplo, de edad. Igual, esto que decías, digamos, pues de esas diferencias generacionales en consulta, digamos, lo que se ve es que cuando hay esas diferencias, ya sea en edad, digamos, en nivel sociocultural, cuando hay hijos, que tú dices, bueno, acá no me tocó hijos de él, no me tocó ser madrastra, pues cuando hay esas similitudes, pues es más fácil llegar a acuerdos porque no hay tantos puntos que hacen que roce la relación, ¿sí? Pero cuando hay diferencias generacionales, que es tu caso, pues hay que sentarse, hablar, tener conversaciones que son difíciles y llegar a los acuerdos, no sé, con los perros, por ejemplo, con las salidas, con los hobbies a veces que por los temas generacionales también pueden llegar a tener algún tipo de molestia o de disgusto en Y la sabes, relación. también yo que siento que es algo clave y en nuestra relación es la Mm, admiración mutua. O sea, yo admiro ujú, a Luis como es, porque él es un hombre que tiene vocación de servicio. O sea, él es docente y él no lo hace por el dinero, él lo hace porque realmente disfruta ser profesor, ¿sabes? ujú. Y viceversa, él a mí me ha dicho, amor, es que yo admiro cómo trabajas, cómo amas lo que haces. Entonces, eso mutuamente yo siento que es indispensable el ser partner de tu pareja, el complemento, o sea, que sean complemento, el amor, obviamente, y la admiración mutua. Siento que esos tres puntos son los que nos han llevado a nosotros a llevar 13 años ya de relación y 10 casados, que realmente no se han sentido. O sea, que siento que vamos por buen camino. Porque a veces la gente dice, ay, no, es que llevamos 10 años y nosotros la vez pasada mirábamos y siempre Luis me preguntaba y me decía, amor, ¿qué te hace falta? O sea, ¿eres feliz conmigo? Yo le decía, yo soy muy feliz en nuestro hogar. O sea, no, a mí no me, pues nos hace falta un hijo, que si cuando quiera Dios nos los enviará, nos lo enviará. De momento tenemos un sobrino hermoso que no lo estamos gozando, pero de resto nuestra vida es perfecta, con nuestros perros, con nuestros problemas, con nuestros líos, con nuestra diferencia de edad, con absolutamente todo. Muy bien.
Ay, Nata, bueno, gracias por contarnos tu historia, por compartirla con las personas que nos escuchan en Corazón, porque claramente pues esto que tú vives en tu cotidianidad y es muy particular para ti, pues sin lugar a dudas es algo que le pasa a muchas personas y que seguramente escuchando tu historia algo les queda de las reflexiones que estamos haciendo hoy. Gracias, Nata, por estar en Corazón. Gracias a ti, mi Lore, por invitarme y espero, poder seguir haciendo cosas muy chéveres. Claro entre que sí, las dos. así lo haremos. Un abrazo, Nata. Bueno, tener una relación con un hombre mayor, por supuesto, es una opción y de hecho lo vemos frecuentemente. ¿Qué es fundamental? Que los valores y la forma de ver la vida coincidan, porque eso va a dar mayor probabilidad de éxito en la relación. 2 puntos muy importantes que Natalia menciona, el tema de ser cómplices y admirar. El ser cómplice yo lo explico como ser amigo de la pareja, y ser amigo de la pareja, tú con tus amigos eres quien eres, puedes ser genuino, es decir, te sientes seguro, y eso es fundamental en una relación de pareja. Y el admirar al otro pues hace que tú lo veas y lo identifiques como alguien que puede estar sin ti, que tiene su propia vida y que te está eligiendo, no que te está necesitando, y eso es algo que tiene un poder muy grande en la relación de pareja. Ahora, hay algo que yo los invito a reflexionar y es un poco el tema y la creencia que tenemos socialmente de que alguien tiene que ceder en la relación. No necesariamente es así. Lo que trabajamos en la terapia de pareja es un poco a cambiar esta creencia en términos de tenemos que acordar, llegar a acuerdos, ¿sí? Porque los acuerdos nos ponen como 2 adultos que tenemos una visión distinta, pero que podemos tener conversaciones difíciles en donde sintamos que ambos estamos ganando. Corazón, un podcast desde el corazón, es una idea original de Lorena Polanía, producida por El Rotolo Media. Recuerden que si quieren profundizar en alguno de los temas que hablamos, pueden visitar mi página www.polperpsicología.com. También me consiguen en mi perfil de Instagram como @lorepolperpsicología o mi fanpage Lore Polper Psicología. Recuerden, amen con el corazón. Gracias por escucharnos. Nos oímos en un próximo episodio.